Nosotros en la consulta vamos a definir lo que es anovulación, que es la ausencia de ovulación que se manifiesta en la clínica con amenorrea o irregularidades de los ciclos menstruales. Para que la ovulación suceda se requiere una serie de eventos perfectamente coordinados entre el hipotálamo, la hipófisis y el microambiente ovárico. Cualquier alteración de uno de estos niveles puede ocurrir la anovulación. Epidemiológicamente, la anovulación es la causa del 30% de los casos de infertilidad en el caso de la mujer. Y dentro de ella está el síndrome de ovario poliquístico, es el responsable hasta el 80% de ellos. Hay textos que hablan que hasta un 95% también puede ser la causa de la anovulación. Este síndrome afecta entre el 4 y el 6% de las mujeres fecundadas. Debemos de tener presente que no es exacto afirmar que la poliquistosis ovárica sea la causa más frecuente de la anovulación, sino que es el síndrome de ovario poliquístico es la consecuencia de la anovulación crónica, que puede deberse a una amplia variedad de causas que este causa. En este contexto, la definición más precisa de este trastorno es la anovulación crónica con los ovarios poliquísticos. Bien. La OMS va a dividir los trastornos anovulatorios o la anovulación en 4 grupos, en donde el primer grupo vamos a tener las pacientes con anovulación, niveles bajos de gonadotrofinas endógenas y escasa producción de estrógenos. En el segundo grupo vamos a tener pacientes con difusión hipotalámica que presentan una anovulación o una oligoanovulación con niveles altos de estrógenos. Ya en un segundo grupo, la paciente con falla ovárica con niveles altos de gonadotropina y estrógenos bajos. Y un cuarto grupo en pacientes con una hiperprolactinemia que tengan o no tengan un tumor a nivel de la hipófisis o del hipotálamo. Entonces, en el primer grupo vamos a tener un hipogonadismo hipogonadotrópico, el cual está en el 5 a un 10% de las causas de anovulación. Entre este podemos mencionar el síndrome de Kalman, el síndrome de Sheehan, el estrés emocional nutricional, el exceso de ejercicio. Ya en el segundo grupo vamos a tener una disfunción hipotalámica, que en las causas de anovulación está en el 75 a un 85%. ¿Qué tenemos aquí? El síndrome de ovario poliquístico, la hiperprolactinemia, el hipotiroidismo, la hiperplasia suprarrenal congénita, la resistencia a la insulina. Ya en el tercer grupo vamos a estar presentes con un hipogonadismo hipergonadotrópico, que es el del 10 al 20% de las causas de anovulación. ¿Qué vamos a tener aquí? Una falla ovárica prematura, disgenesias gonadales. Ya en el cuarto grupo, como le hablé, que va a haber una hiperprolactinemia como sin tumor, que estará presente en un 5 a un 10% de las causas, en donde tenemos un adenoma hipofisiario, o puede ser por un hipotiroidismo primario, por ingestas de alimentos, entre otras condiciones que nos lleven a una hiperprolactinemia. Entonces, aquí tenemos un eje que está dinámico, está bien, que tiene función hipófisis, hipotálamo hipófisis, y órganos diana como son los ovarios, y ya está de manera normal. Ya en el segundo grupo tenemos aquí una insuficiencia hipotálamo hipofisiaria. En el segundo grupo, como la disbled, la disfunción del hipotálamo o de la hipófisis, y en el grupo 3 una insuficiencia ovárica. Entonces no hay respuesta a nivel de los ovarios. Y el grupo 4, que es por la hiperprolactinemia. ¿Qué pasa? La etiología, según el Spiroff, en la anovulación vamos a tener una insuficiencia ovárica en donde estará presente un hipogonadismo hipergonadotrópico y la incapacidad del ovario para responder a la estimulación de las gonadotrofinas. Vamos a tener efectos centrales en donde se va a reflejar como un hipogonadismo hipogonadotrópico en una insuficiencia del hipotálamo o de la hipófisis, y una disfunción hipotálamo hipófisis ovario en donde la producción está asincrónica de las gonadotropinas y los estrógenos.
Tipos de anovulación. Tenemos 4 grandes tipos de anovulación, en donde está la anovulación crónica hipotalámica, la anovulación crónica hipofisiaria, por tercero, la anovulación crónica por mecanismo de retroalimentación inadecuada, la anovulación de origen endocrino, inmunológico y metabólico. Ya la anovulación crónica hipotalámica, la difusión está a nivel del hipotálamo, que es la causa más frecuente de la anovulación crónica, pero es imperativo descartar trastornos, tumores hipofisiarios o hipotalámicos. En esta área es la que antes se consideraba como idiopática y se caracteriza por una sensación de ciclos menstruales sin evidencia demostrable de las anomalías hipotalámicas o funcionales en el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, ni de ninguna otra disfunción endocrina. ¿Cómo se refleja esto? Con una actividad muy activa, una vida muy activa, ocupaciones intelectuales, aumento del estrés, ingestión de tranquilizantes o personas que sufren algún trastorno psíquico que necesiten un tratamiento psiquiátrico. Peso menor del ideal, irregularidades menstruales, ejercicio atenuado, automedicación y la drogadicción también estaría representada en este tipo. Ya en la ovulación crónica hipofisiaria hay que distinguir las lesiones tumorales de las que sí la tienen, si la hay o si no las hay. En estas últimas están las lesiones quirúrgicas por radiación o post-injuria, hiperplasia, alguna que sea compresiva por algún tipo de tumor, farmacológicas, entre otras. Va a estar los síntomas que vamos a tener una ovulación secundaria a hiperprolactinemia. Puede ser dependiente de tumores, como dije anteriormente, puede estar presente el síndrome de la silla turca vacía, también el hipopituitarismo o postnecrosis aguda, o sea, el síndrome de Sheehan, lesiones hipofisiales compresivas no tumorales y deficiencia aislada de las gonadotrofinas. Ya cuando hablamos de la anovulación crónica por mecanismo de retroalimentación inadecuada, para lograr las modificaciones apropiadas en el ciclo, las concentraciones de estradiol deben de aumentar y descender en sincronía a los acontecimientos que se están llevando a cabo, se están realizando. Entonces, por lo tanto, pueden producirse 2 posibles fallos en las señales. Uno está, las concentraciones de estradiol no disminuyen lo bastante para permitir una respuesta suficiente para la FSH, o las concentraciones de estradiol son insuficientes para generar los efectos estimuladores positivos necesarios para inducir el pico ovulatorio de la LH. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Entonces, las células de estradiol no van a disminuir lo bastante para permitir una respuesta suficiente que llegue a la FSH y una red que me dé para que se pueda realizar una retroalimentación negativa. Entonces, el desarrollo folicular, ¿de qué manera va a ser? Va a ser incompleto, y las células de estradiol van a ser insuficientes para que se dé el pico de LH. Y esto va a desaparecer el estímulo de la LH, lo que nos va a conllevar a una anovulación. ¿En dónde se va a ver esto? En la modulación de la hemoglobina fijadora de hormonas sexuales, en la producción extragonadal, metabolismo de estrógenos, en la obesidad y en el síndrome de ovario poliquístico. Ya en la anovulación de origen crónico o inmunológico y metabólico, vamos a descartar el origen de esa anovulación, ya sea por disfunciones suprarrenales, disfunciones tiroideas, hipertiroidismo o hipotiroidismo, ovario resistente a la gonadotrofina, y ya otros trastornos sistémicos, inmunológicos o metabólicos que tenga la paciente, y por eso sea su anovulación. La obesidad, siempre hago mucho hincapié en eso de la obesidad, porque es vamos a decir, una enfermedad
que nos está arropando hoy en día y no tenemos control per se de ella, sino es el paciente ya que tiene que controlarse a nivel metabólico. Entonces la obesidad va a tener un aumento de la aromatización periférica de andrógenos, vamos a tener una disminución de la producción de la globulina transportadora de hormonas sexuales a nivel hepático y va a producir una resistencia a la insulina, nos va a ayudar a que esa resistencia sea mayor. Ya en el diagnóstico vamos a estudiar el ciclo menstrual mediante el eje de la hipófisis hipotálamo ovario. Vamos a tomar también biopsias de endometrios, vamos a medir hormonas esteroideas, vamos a medir también la función tiroidea, el perfil lipídico y también la prolactina. Ya en la presencia de signos y síntomas de estimulación androgénica, pues entonces vamos a tomar muestra de testosterona total, de la 17-hidroxiprogesterona por la mañana y también en ayunas. ¿Qué pasa? El tratamiento va a estar dirigido a las pacientes que quieran ciclicidad menstrual o las pacientes que ya quieran un embarazo. Como terapia de factor etiológico debemos de buscar la etiología de esa anovulación, en qué grupo se encuentra la paciente por la OMS y mediante esto entonces buscar la posible causa. Entonces debemos de corregirla. Si la paciente tiene desogenésico, pues entonces inducir la ovulación. También debemos de tener un bloqueo de la producción suprarrenal en dado caso de que la paciente tenga un hiperandrogenismo. Ya si la paciente no tiene deseos de embarazo, entonces están los progestágenos cíclicos, los contraceptivos orales en microdosis como ciproterona o drospiridona, el sobrepeso y la insulinoresistencia. Si la paciente disminuye el 5% de su índice de masa corporal, la anovulación se podría corregir solamente con la disminución de peso. Y también utilizar sensibilizadores de insulina o de la membrana como la metformina. ¿Cuál es el objetivo ya general del tratamiento? Reducir la producción y concentración circulantes de andrógenos, detenerla, proteger el endometrio contra los efectos de los andrógenos sin oposición, apoyar las modificaciones de los hábitos de vida para conseguir un peso corporal lo más cercano a lo normal, disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, evitar los efectos de hiperinsulinemia sobre los riesgos de enfermedades cardiovasculares y sobre todo si esa insulinoresistencia persiste, la paciente puede llegar a ser una diabetes mellitus. Y en dado caso de que la paciente quiera conseguir un embarazo, puede recurrir a la inducción de la ovulación. Como consecuencias de la anovulación tenemos la fertilidad. Obviamente si no hay anovulación, pues entonces la paciente no va a poder quedar embarazada. Que la paciente curse con amenorrea o un sangrado disfuncional. También que el riesgo de cáncer de endometrio está más elevado porque la paciente puede presentar una hiperplasia de endometrio y ustedes saben que la paciente que tiene hiperplasia de endometrio de 1 a un 5% pueden terminar en un cáncer de endometrio y no sabemos si esa paciente está en ese 1 o 5% de la población. También enfermedades cardiovasculares, la obesidad, la paciente que pueda sufrir algún infarto, que la paciente tenga dislipidemia mediante la obesidad y diabetes mellitus, como le dije anteriormente, si mantiene la insulinoresistencia. En los artículos que pude buscar a medida de que estaba investigando, encontré acerca de los trastornos ovulatorios con un enfoque actualizado de las necesidades de la población. Dice que el síndrome de ovario poliquístico es el trastorno endocrino y metabólico que es más frecuente en los trastornos anovulatorios.
también este otro, que fue de la Sociedad de Argentina Pediátrica, en los trastornos del ciclo menstrual en la adolescencia, la prevalencia de los trastornos menstruales en los primeros años postmenarquia es alta y suele ser por los casos de... Estos casos se deben por la inmadurez del eje hipotálamo, hipófisis, ovario que tenga la adolescente. También encontré este otro artículo en donde habla que el estrés cultural suprime la anovulación en pacientes que están sometidas a un estrés relacionado con la pérdida de control de su propia vida. O sea, esas pacientes que trabajan, que el estrés es muy hostigante, pueden presentar trastornos de la anovulación. Y por último, un simposio de la obesidad en la mujer. Ya como le dije, la obesidad hoy en día es un impacto en la salud reproductiva en la mujer adulta, ya que está asociada a la supresión de niveles de gonadotrofina sérica, independientemente de la resistencia o no que ésta tenga a la insulina. Al tener la obesidad, el metabolismo va a estar alterado de la insulina, lo que reduce la concentración de globulina fijadora de hormonas sexuales y promueve el hiperandrogenismo. Incrementa la posibilidad de alteración en los ciclos menstruales y ovulatorios. ¿Es cuánto? Perdón, encontré otro. Lo que pasa es que estuve investigando también que la eficacia de la acupuntura en el tratamiento de la ovulación. En este estudio es un poco como más, ¿cómo le digo?, cultural, dependiendo de en qué región del globo terráqueo se haya hecho, porque dice que se realizó un estudio experimental en pacientes procedentes de la consulta de infertilidad cuya causa fue la anovulación a nivel del ovario, de origen ovárico. Entonces, se comprobó que el tratamiento de acupuntura resultó ser eficaz para un 91.7% en las pacientes, mientras que el tratamiento convencional fue eficaz solamente en un 70%. Se obtuvo una tasa de embarazo en un 66.6% en las embarazadas del grupo que se estudió con la acupuntura, mientras que el control, que fue con el convencional, en un 58.3%, y las complicaciones predominaron en un grupo con tratamiento medicamentoso en un 61.6%. Todo esto se traduce que la acupuntura pues ayudó a eso, pero realmente la acupuntura ustedes saben que es para liberar estrés y libera un sinnúmero de hormonas, las cuales puede entonces la paciente relajarse, y como le había explicado en estudios anteriores y en textos anteriores, que el estrés si es muy hostigante o el ejercicio físico que realiza la paciente es excesivo, puede dar al traste con la anovulación. Ahora sí.